Entonces ahora los que están ausentes se pueden conectar y pueden escuchar la predicación. Espero que esa no sea la razón de que no esté la gente hoy. Como ya puedo ver la audio, espero que no. Porque uno se pierde muchas cosas si no está presente. No solo la predicación, que es una parte. Pero lo que yo quiero comentar hoy, y tengo aquí el puntero si puedes abrir la presentación, por favor. Está en Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Eso es lo que dice el Señor comparando el reino de Dios. Todavía está hablando por parábolas. Yo recuerdo la historia de un niño que sembró una semilla. Le dijeron, siembra esta semilla y verás cómo con el tiempo saldrá una planta y saldrá un árbol, y tendrás frutos y tendrás... Y el niño fue todo contento y sembró la semilla y se sentó allí a mirar. ¡Qué bien, semilla! Bien, venga, semilla, bien. Pobrecito, se frustró, se fue a su casa llorando. ¡Me han engañado! Esa semilla no brota. Esto no funciona. Ay, hermano, a veces nosotros tenemos esa actitud. Esto no funciona. Esto de ser cristiano no está yendo como yo pensaba. No, tiene su proceso. Dice que un hombre echa la semilla en tierra. Eso es lo primero que tenemos que aprender. Lo primero que aprendemos es que es algo que está más allá de mi control. No lo puedo controlar. Pongo la semilla y ahí ya no puedo hacer nada más. Bueno, sí, luego veremos cosas que podemos hacer, pero en cuanto a ese proceso interno de la semilla, no puedo hacer nada. El hombre la echa en la tierra. Y eso es así cuando la semilla es la palabra, como hemos visto en estos días en las parábolas. La semilla es la palabra de Dios. La parábola del sembrador nos dice así, y tenemos que ocuparnos de que la semilla sea la verdadera semilla. Eso es lo que tenemos que hacer, enterrarla, ponerla en su sitio y preocuparnos de que es la verdadera semilla. De cuando estás predicando la palabra de Dios, no tus opiniones, no tus tendencias políticas o de lo que sea. No, es la palabra de Dios lo que estás sembrando. Pero también Jesús nos enseña que esa semilla puede ser nuestra vida. Él lo dice de sí mismo. Os digo de verdad que si la semilla no cae en tierra y muere, primero no puede llevar fruto. Y esa es también la lección para nosotros, que la semilla tiene que caer en la tierra, la sembramos en la tierra, pero la semilla ahí abajo está sepultada. Y nuestra vida tiene que experimentar algo semejante a eso. El sepultarnos, el decir, he muerto con Cristo, ya no vivo yo. Y cuando dice, ya no vivo yo, que he muerto, entonces empieza a salir otra cosa. ¿Y qué es esa otra cosa? Es la nueva vida en Cristo. Y esa semilla está, en muchos sentidos, ese proceso tenemos que cedérselo a Dios porque está fuera de nuestro control. ¿Sabéis que la mayoría de las semillas de hortaliza tardan entre 7 y 21 días en que se vea el primer brote en la superficie? Pero el verdadero trabajo entre esas semana y 3 semanas, entre 7 y 21 días, el verdadero trabajo está ahí, bajo tierra. Está sucediendo ahí. Y muchas veces en nuestra vida es lo importante, lo que cuenta,
lo que va a ser transformador, está sucediendo ahí, bajo tierra, y nadie lo ve. Y nadie lo ve. Y nosotros muchas veces juzgamos a los demás porque decimos, no, por sus frutos los conoceréis. Porque tú has sembrado la semilla y quieres ya... Cuidado, cuidado. Porque la semilla cae en tierra y la semilla tiene que hacer su obra. Y quizá tú no lo ves, pero está trabajando. Está trabajando la semilla. Si es la palabra de Dios, tú lo has sembrado de verdad, de parte de Dios, está trabajando. Y yo os digo que a mí me cuesta muchas veces aplicarme esto. Quizá porque soy impaciente, quizá porque espero, o quizá porque tengo esa sensación, esa tendencia de mi carne, esa inclinación a juzgar a los demás, como todos la tenemos. Dime a mí, alguien que no tenga aquí esa tendencia de mirar a otro y decir, mira este ya debería estar comiendo carne y todavía está con papillas. O mira este que debería portarse así y todavía se porta así. O mira este que está haciendo esto que yo eso no lo haría de ninguna manera. Dios está obrando. Tenemos que confiar en Él. Por supuesto, no ser ciegos, no estoy diciendo que seamos ciegos, pero confiar en que gran parte de la obra de la semilla se hace en ese terreno invisible. Y a veces tarda más tiempo del que uno se imagina. Y a veces, cuando te parece que ha venido el pájaro de la parábola y se la ha llevado, resulta que, mirad lo que pasó en China. En China, los misioneros occidentales que habían ido a China en 1950, bajo la dictadura maoísta, fueron expulsados todos. Fueron echados de China. Y muchos fueron, porque eran cristianos, evangélicos, protestantes, los expulsaron. Muchos que eran cristianos chinos directamente a la cárcel o a la muerte. Pero bueno, los expulsaron. Y el gobierno de China, en 1950, anunció que el cristianismo desaparecería en una generación. Dentro de una generación, dentro de los próximos 40 años, ya no habrá cristianos en China, decía el gobierno comunista de Mao Zedong. 70 años después, las estimaciones más prudentes dicen que hay entre 70 y 100 millones de chinos evangélicos, protestantes, cristianos, que siguen la Biblia. Parecía que había venido el pájaro y se había llevado la semilla. Parecía que las zarzas habían ahogado la semilla. Pero estaba ahí obrando. Dios estaba obrando. Y Dios sigue obrando. Fijaos que hay quien dice, hay un estudio que dicen que hacia 2030, para 2030, dentro de 4 o 5 años, China será el país con más cristianos nacidos de nuevo de todo el mundo. Toma ya. Sigue creciendo. Sigue creciendo. Porque ellos se juegan la vida, hermanos. Ellos no dicen, yo no voy al culto, que esto, que esto, ay, que no sé qué, ay, qué duro es, ay, que... Ellos están jugando la vida. Cuando dicen voy a seguir a Cristo, saben que está ahí la policía secreta, que les espera un campo de concentración, que les espera unos días de cárcel, que ellos saben lo que es entregarse a Cristo. Y entonces, eso Dios lo mira. Y eso durante décadas, desde Occidente, no lo hemos visto. Y pensábamos que, pero Dios estaba obrando ahí. El hombre vive su vida. Dice este versículo que hemos leído, dice que él duerme, el 27, y duerme y se levanta de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Quiere decir, el hombre sigue su vida. Sigue su vida. Y nosotros también seguimos nuestra vida diaria. Sembramos la semilla. Pero ya está. El proceso lo tiene que hacer la semilla. Yo tengo que seguir mi vida diaria y tengo que seguir sembrando. Tengo que dormir, tengo que comer, tengo que trabajar. Y hermano, sé que muchos de nosotros tenemos una carga con eso.
las obligaciones de esta vida. Ay, es que el trabajo no me permite. A mí me pasa mucho. Hay días que yo quisiera, pero tengo que entregar un trabajo y tengo que ponerme ahí. Los compromisos familiares no me permiten. Yo qué sé, lo que sea. Pero es que Dios no te está diciendo que dejes de vivir tu vida. Tienes que seguir trabajando, tienes que seguir atendiendo a tu familia, tienes que seguir proveyendo para los tuyos, tienes que seguir estudiando si estás en edad de estudiar. Tienes que seguir. Y confiar en que Dios está haciendo lo suyo. El hombre vive su vida, la semilla también, no lo olvides. La semilla sigue viviendo su vida. Hace lo que se espera de él, el hombre, hace lo que se espera de ella, la semilla. Mira, conocemos lo que es la fotosíntesis, ¿verdad, Joaquín? ¿Te suena la fotosíntesis de ciencias? No, tranquilo, no te voy a preguntar. Eso es la metamorfosis. Si no, pregúntale a tu padre que también está estudiándolo a la fotosíntesis. Es el cómo respiran las plantas, si se alimentan y crecen y todo eso. Conocemos la fotosíntesis desde el siglo XVIII, conocemos las leyes de genética desde finales del siglo XIX, de Mendel, pero todavía los biólogos hay aspectos del crecimiento vegetal que los biólogos no han conseguido reproducirlo. Por ejemplo, lo que ellos llaman el despertar de la latencia. Quiere decir, cuando la semilla está latente, está como muerta. Y dice, está muerta. Pero hay un momento en que despierta y empieza a brotar. Y eso los biólogos todavía no han conseguido replicar ese mecanismo. Aunque han hecho la secuencia del ADN, de la semilla, pero replicar ese mecanismo del despertar no lo han conseguido. Pues mucho menos lo vas a conseguir tú, hermano. Lo que te quiero decir. Mucho menos lo voy a conseguir yo con la semilla. Está en la semilla. Está en la palabra de Dios. Esa facultad de producir vida por el Espíritu Santo. Ahora bien, sí que puedo contribuir. Puedo contribuir. Bueno, no lo he puesto aquí, pero tengo un par de versículos en 2 de Timoteo, capítulo 2, nos habla del labrador. Y nosotros tenemos que ser como el labrador. Y el labrador no solo planta. El labrador es más que un sembrador. Mira, yo os puedo contar que antes de que existiera Internet y que existiera el teletrabajo, pues a veces hemos vivido en lugares para sembrar y para levantar una iglesia, lo que sea, donde el único trabajo que había era trabajo en el campo. Y yo que soy un señorito de libros y de bolígrafo, tal, ¿os imagináis yo trabajando, a mí trabajando en el campo? Pues ahí estaba trabajando en el campo. Me he quemado, me han picado los bichos, bueno, de todo. Pero os digo una cosa, no lo cambio. Porque se aprenden unas cosas en el campo. Se aprenden unas cosas de cómo funciona la naturaleza. Cuando estás con pastores, con sus rebaños, y vas con ellos y les preguntas y te cuentan, aprendes tantas cosas de la Biblia. Gracias a eso. Y ahora todos están, no, tenemos que estudiar la historia hebrea y las raíces hebreas y ponernos ahí en esto y lo otro, tal y cual. Digo, mira, yo creo que si nos fuéramos al campo, a un pueblo de estos, decimos un pueblo de estos aquí de Málaga, que sean de campo. Cuando hemos ido ahí al retiro, en Jimera del Líbar, los pueblos de por allí, los pueblos de la tarde, gente que sabe. Oye, aprendes tanto y empiezas a entender cosas de la Biblia mucho mejor, con perdón, que si vas a un seminario. Porque Jesús estaba en ese contexto cuando enseñaba esas cosas. Pero podemos contribuir. Y en 1 Corintios 2 dice que somos edificio de Dios y cultivo de Dios, campo de Dios. O sea que Dios
nos toma como algo que Él quiere cultivar, y en un cultivo tienes que arar, tienes que sembrar, pero tienes que regar también. Pablo dice, yo sembré, Apolos regó, otros se lleva el fruto. Estamos así en el reino de Dios. Yo os lo explicaba el otro día a unos hermanos. Yo he estado en lugares trabajando, sembrando la palabra que yo decía, me parece que yo ni siquiera he sembrado. He intentado sembrar, pero yo creo que a veces he estado en lugares donde Dios me ha llamado a quitar piedras del terreno, a escardar con la paleta ahí, a sacar malas hierbas, a quitar pedruscos, a intentar arar un terreno que era todo piedras. Y a veces Dios nos manda ahí. Pero luego han venido otros y han regado. Y ahora hay otros que están cosechando. Esa es la palabra, gloria a Dios. Yo no puedo decir, esa obra yo estuve ahí. Y gloria a Dios. Es Dios el que hace eso. Y dice, sin que Él sepa cómo. Sin que Él sepa cómo. No puede sistematizar el milagro de la vida. La semilla sigue sus leyes de crecimiento. Porque si hay vida, hay progresión, hay crecimiento, hay fruto. Dice que hay, a ver si lo tengo aquí, hierba, en el versículo 28, dice que es hierba, es espiga, es grano lleno y es fruto maduro. La hierba sirve. Tú tienes un campo, ha salido hierba, ya la puedes usar, puedes segarla y puedes dar de comer a las vacas. Y tienes leche. Bien, la hierba sirve, pero no, tienes que esperar. Que viene hierba y después viene la espiga. La espiga también sirve. Tú puedes arrancar granos cuando todavía no están maduros y algo te calma, ¿no? O cuando está el grano lleno, también te sirve, es lo ideal, pero todavía el grano tiene que madurar. Está la espiga así, ¿ves? Aquí vemos primero hierba, luego empieza a salir, hay grano, está lleno, pero tiene que madurar. Tiene que madurar. Y cuando está el fruto maduro, Dios lo recoge. Y esas etapas que Jesús menciona corresponden exactamente con el ciclo biológico del trigo en tiempos de Jesús en Galilea. Había 4 fases al crecer el trigo, que eran precisamente estas. La hierba, que es cuando está en estado vegetativo, digamos que es el creyente recién nacido, ya tiene vida, pero todavía tiene que llevar fruto. La espiga, hay una cosa muy curiosa con la palabra espiga. ¿Sabéis cómo se dice? Bueno, yo lo he mirado, no que yo lo sepa, no que yo lo sepa. Pero he mirado y una curiosidad es que la palabra espiga en hebreo es Abib. Y Abib es el nombre de un mes, que se llamaba el mes de Abib, que también es el mes de Nisán. ¿Y sabéis qué fiesta se celebraba en el mes de Nisán? En el mes de Abib, la fiesta de la Pascua. Y en los días de las espigas es cuando se celebra la Pascua. Ya se empieza a ver algo. Luego está el grano lleno, un creyente con carácter formado, con fruto del Espíritu visible, y grano maduro, quiere decir que Dios ya lo puede usar plenamente. Y esto que decía del mes de Abib tiene su curiosidad, porque en el calendario judío, ese mes, el mes de las espigas, se celebraba la Pascua. Y es cuando se produce la muerte y la resurrección de Jesús. Encaja en ese ciclo. ¿Qué quiere decir? Que todavía no es momento en que murió Jesús, como dice algunas profecías y como dice también en 1 Corintios 15, es primicias de algo que viene luego. ¿Y cuándo viene eso? Precisamente en el día de hoy, en Pentecostés. Porque Pentecostés coincide con la fiesta de la siega del trigo. Qué curioso, ¿verdad? El mes de las espigas, que Abib, es el mes que coincide con la Pascua, pero también coincide con la cosecha de la cebada. También una fiesta de cosecha, porque los judíos no eran tontos y el Señor era bueno a la hora, fue sabio a la hora
de dar sus fiestas. Y le dio las fiestas de manera que coincidieran con las cosechas. Porque ¿cuándo celebra uno? Todos los pueblos han celebrado cuando es la cosecha. La cosecha. Es la cosecha y entonces venían con la cosecha. Cuando era la cosecha de la cebada, era la fiesta de la Pascua. Cuando era la cosecha del trigo, era la fiesta de Pentecostés. De las semanas se llamaba. Ay, pero falta una fiesta. La fiesta de los tabernáculos. Y esa se celebraba cuando era la cosecha de las uvas, las vendimias. Las uvas, los higos, la aceituna. Eran los días más esperados del año. La gente esperaba esos días porque era fiesta para celebrar. Había abundancia y traían ofrendas en abundancia. Y además era una fiesta en que celebraban algo muy importante de parte del Señor. Pero este día, el día del trigo, el día de la cosecha del trigo, cuando Jesús les dice eso, les habla de fruto maduro que Dios lo recoge. Yo creo que para la gente de su época enseguida pensaría, Pentecostés, ese día que celebramos la cosecha del trigo y todos traemos el fruto recién cosechado de los trigales en esa fiesta de las semanas. Para nosotros tiene ese sentido también. Y eran además fiestas de peregrinación, fiestas en que tenían que ir a Jerusalén y juntarse con los hermanos. La cosecha de la cebada, que nos coincide con la cruz y la resurrección, la cosecha del trigo coincide con Pentecostés, la cosecha de la uva. ¿Qué os suena esa imagen de Dios pisando la uva en sus lagares? ¿Qué os recuerda? En los profetas era un símbolo del juicio de Dios. Es lo que espera esa cosecha final, todavía. Pero bueno, la semilla cumple su fin. La semilla cumple su fin. Se siembra para dar fruto esperando el día de la cosecha. Y da fruto maduro, y Dios lo recoge. Pero otra característica es que la semilla, cuando la plantas, va más allá de mis expectativas. ¿Amén? Más allá de mis expectativas. Yo planto una semillita, ¿qué estoy plantando? Una cosa pequeña, pero mirad lo que dice aquí, el versículo 30. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Qué gran lección y qué gran ánimo tenemos con esto. Porque tú siembras algo muy pequeñito. Siembras algo muy pequeñito. Esto nos habla en realidad del reino de Dios. La semilla tiene que ver con la extensión del reino de Dios en tu vida, pero también en el mundo. Hay unas leyes naturales, que algunos dirían sobrenaturales, pero no, vamos a decir, son naturales, que forman parte de la naturaleza del Espíritu de Dios, donde reina Dios. Y esas leyes no miran el tamaño de la semilla, miran la autenticidad de la semilla. ¿Verdad que nos daría mucho más ánimo si hoy estuviera este sitio lleno de gente, como ha estado otras veces? ¿Verdad que estaríamos muy contentos si pudiéramos tirar paredes y llenarlo más y más todavía? ¿Verdad que diríamos, wow? Pero Dios nos quiere dar una lección. La lección que le dio a Gedeón, que iba con ¿cuántos? Miles de hombres, miles ahí. 22, no, más, miles. Y al final le dijo, no.
Dios le dijo, no, mira, quita, no quiero que hagas con tus miles, que luego te vas a creer que has sido tú. Y le fue quitando gente hasta quedaron 300 contra un ejército inmenso. Hermano, no te desanimes. No te desanimes nunca por el número. Porque no es el número lo que nos mueve. Nos mueve primero nuestro corazón hacia Dios y nos mueve la semilla. La confianza en que la palabra de Dios va a hacer su trabajo. Y una semilla tan pequeñita como la semilla de mostaza, que dice que mide entre 1 milímetro y 2 milímetros de diámetro. Pesa aproximadamente 1 miligramo. Dice que necesitas 700 semillas de mostaza para compensar en la balanza una semilla de trigo. Una de trigo equivale a 700 de mostaza. Imagínate. Ahora, Jesús no está usando esto con valor científico, sino con valor proverbial, porque sabemos que hay semillas más pequeñas. La semilla más pequeña, bueno, la semilla más pequeña de las que se sembraban y que ellos conocían. O sea, no tomes la palabra de Jesús como una declaración científica, sino es proverbial. De las semillas que usamos nosotros para sembrar, la más pequeña es esta. ¿Y qué pasa con esa semilla? Así de pequeñita. Muy pequeñita, pero dice que se forma un árbol. Yo estaba buscando por internet, árbol de mostaza. Dicen que el que se refiere aquí es uno que se llama el árbol de la mostaza negra y no me fío, porque he buscado por internet y he visto muchos diferentes, digo, pues no sé cuál es. Yo supongo que es este, pero lo que dicen los expertos es que es un árbol, una mata, porque no es un árbol de frutos, es una hortaliza, acordaos. Y por tanto llega a crecer hasta los 2 o 3 metros, que es mucho para una hortaliza. Y se siembra y crece mucho más de lo esperado. Eso es lo que ocurre. Crece mucho más de lo esperado. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperamos? Sí. Sí, pero también la fe dice, si fuera como un grano de mostaza. No te está diciendo Dios que sea muy grande. ¿Sí? Venga, arráncate. A ver, se está emitiendo, tú sabrás. Se está emitiendo en directo. Luego no puede... Si tuviera fe como un grano de mostaza. Sí, no es el tamaño, es la calidad. Es la calidad. Que el grano de mostaza en su ADN tiene eso. Y nuestra fe en su ADN tiene que tener el verdadero valor de la palabra y la obra de Dios y del Espíritu. No puedes aplicar tus cálculos ni en tamaño ni en tiempo. Mira, en 1963 un arqueólogo israelí que excavando allí en la fortaleza de Masada encontró un puñado de semillas de palmera, llamadas las palmeras de Judea, que era una especie que ya se había extinguido. Hacía siglos que ya no existen esos árboles, pero él encontró una semilla de ese árbol y las guardó en un cajón en la Universidad Hebrea, de eso hace más de 50 años. Pues en 2005 una doctora naturalista de allí, de la Universidad Hebrea, dice que plantó una de esas semillas, que llevaba cientos de años extinguida la especie. La plantó y brotó. Y la llamaron Matusalén, porque la datación por carbono 14 había confirmado que la semilla tenía unos 2000 años. 2000 años tenía esa semilla y brotó. Eso es lo que se llama la vida latente de la semilla. Tiene que morir y luego vivir. Yo no sé si ha sido esta mañana o una de estas mañanas en el devocional he puesto eso. Como las cosas que nos alegran. Una de las cosas que a mí me ha alegrado la vida muchas veces
es de encontrar a una persona a la que yo había bendecido, había caminado con ella en los primeros pasos del Señor, lo que fuera, y encontrarla al cabo de años y años y años. Y ver que están firmes en el Señor. A ver, vosotros conocéis a Manolo y Rosa de Córdoba, que vienen aquí de vez en cuando. 27 años. 27 años sin verlo. Que cuando yo le predicaba y tal, a mí me parecía, de verdad, yo me preguntaba y yo decía, este tío no se ha enterado de nada porque para mí que me está vacilando, pensaba yo. Y luego 27 años después me lo encuentro y me dice, ¿tú te acuerdas cuando me decías? Yo que me voy a acordar. Si yo pensaba que tú ni me escuchabas. Y luego lo ves ahí. Una persona consagrada al Señor, su familia, sus hijos, sirviendo. Uf, qué alegría eso. Pues eso, incluso con semillas que no hemos llegado a ver, que no hemos llegado a ver fruto. Puede pasar el tiempo que sea, hermanos. Puede pasar el tiempo que seas. Con tu pareja, con tus hijos, con mis hijos, con tus vecinos. Puede pasar el tiempo que sea. Pero si tú has plantado la buena semilla, hermano, confía en Dios. Confía en Dios. Y date cuenta que Él puede bendecir no solo ahí, sino a muchos. Porque dice que ese árbol, esa semilla llega a ser un árbol y en ese árbol anidan las aves. Y sabéis, para nosotros, bueno, significa eso, bueno, que vean los pájaros ahí, ¿no? Pues pájaros. Pero para un hebreo, para una persona de los tiempos de Jesús, cuando escuchaba eso, enseguida iba su mente al libro de Daniel y al libro de Ezequiel, donde se habla de profecías, de árboles que salen y las aves anidan bajo ellos y están bajo su sombra, y eso es nada menos que el imperio babilonio y el imperio asirio. Y dice, wow, tú plantas esa cosita así, dice, el imperio babilonio, el imperio asirio, cosas grandes, a muchas naciones, a muchas naciones. Os parecerá que estoy exagerando. Vale. Pero yo te quiero decir, no limites tu área de influencia o tu campo de trabajo. Tu espacio de labor, hermanos, es las naciones. ¿Amén? Nos vemos aquí los 4 gatos que somos. Mira este qué ínfulas tiene. No, las naciones. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Nosotros estamos aquí y estamos sembrando aquí, pero nosotros estamos involucrados en el reino de Dios, que es a todas las naciones. Y por eso digo y repito y diré siempre que una iglesia solo puede ser fiel al reino de Dios si es una iglesia misionera. Ay, qué gusto da escuchar amén cuando dice eso. Una iglesia solo es una iglesia fiel cuando es una iglesia misionera. Y una iglesia misionera muchas veces se tiene que desprender de los mejores de la iglesia. Y los mejores de la iglesia se van a predicar el evangelio a otro lugar. Y una iglesia misionera a veces tiene que renunciar a comodidades para poder tener fondos con los que compartir en otros lugares del mundo. Y una iglesia misionera tiene que planificar su futuro contando no solo lo que quiere para su reducto, sino lo que Dios quiere para su reino. Y dice finalmente que con muchas parábolas, como estas, les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo.